Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a melanoma. Tenemos una paciente femenina de 84 años con una lesión en pierna izquierda que es asimétrica, de bordes imprecisos, con hiperpigmentación heterogénea de hasta 2 centímetros de diámetro que se ha ido sobrelevando, erosionando y sangrando. El diagnóstico de las lesiones dermatológicas se basa en primera instancia en el diagnóstico clínico, seguido luego de una confirmación histológica mediante biopsia. Por ello, es de suma importancia para el patólogo conocer también los datos clínicos de la paciente. Presten atención al detalle que todas las características que mencionamos en la diapositiva anterior se pueden apreciar clínicamente e interrogando a la paciente. En el consultorio se van a enfrentar a muchas lesiones dermatológicas hiperpigmentadas. Tienen que aprender a diferenciar aquellas benignas de las malignas. Una forma sencilla y ordenada es abordando la descripción clínica de la lesión con la regla conocida como A, B, C, D, E. A por asimetría. Las lesiones benignas tienden a ser simétricas y las lesiones malignas tienden a ser asimétricas. B por bordes. Las lesiones benignas tienden a ser definidas y regulares, mientras que las lesiones malignas tienden a ser mal definidas e irregulares. C por color. Las lesiones benignas tienden a ser de un solo color homogéneo, mientras que las lesiones malignas tienden a ser de varios colores y o heterogéneas. En cuanto a la D, es de diámetro. Las lesiones benignas tienden a ser menores a los 6 milímetros de diámetro, mientras que las lesiones malignas tienden a ser mayores a los 6 milímetros de diámetro. Y la E es por evolución. Lesiones benignas tienden a permanecer sin cambios en el tiempo, mientras que las lesiones malignas tienden a presentar cambios en el tiempo. Entiéndanse aumento de tamaño, reducción de tamaño, elevación, ulceración u erosión, sangrado, aparición de lesiones satélites, etc. Ejemplos con imágenes van a encontrar muchos, como pueden observar. Un dato útil, quizás la característica más difícil de precisar en el consultorio sea el tamaño. Si no tienen una regla, pueden usar un lápiz o virome por su extremo opuesto a la punta, que por lo general mide entre 5 y 6 milímetros de diámetro. Lo apoyan sobre la lesión y observan si la tapa por completo o no. Bueno, sé que más de uno está haciendo eso mismo en su casa ahora, pero debemos continuar. El melanoma es una neoplasia relativamente frecuente y mortal. Si se la diagnostica en sus fases más precoces, es curable. Tengan en cuenta que el diagnóstico precoz y la extirpación completa inmediata son esenciales porque los melanomas evolucionan con el tiempo desde lesiones cutáneas localizadas a tumores agresivos que metastatizan y son resistentes al tratamiento. El melanoma se origina a partir del melanocito, célula que forma parte normal de piel, mucosa oral y anogenital, esófago, meninges y retina en el ojo. La mayoría de los melanomas ocurren en la piel y los comentarios siguientes se aplican para los melanomas cutáneos. En cuanto a la clínica,
suelen ser asintomáticos y es importante prestar atención a todas las características de malignidad que enunciamos en diapositivas anteriores. Histológicamente puede ser muy variable, se lo llama el gran simulador, y a veces es necesario realizar técnicas de inmunohistoquímica para poder diferenciarlo de otras patologías. Los diagnósticos diferenciales más frecuentes incluyen carcinomas poco diferenciados o indiferenciados, carcinomas neuroendocrinos y enfermedad de Paget. Los factores de riesgo más importantes son los genéticos y la exposición solar. Las mutaciones genéticas incluyen mutaciones en genes de pigmentación que controlan la producción normal de melanina, como por ejemplo MC1R, ASIP y TIR, que al mutar la producción de melanina se debilita y el daño por exposición solar termina siendo mayor. También se ven afectados los genes supresores de tumores, como por ejemplo CDKN2A y RB, cuya mutación tiene como efecto neto el aumento de la proliferación de los melanocitos y la evitación de la senescencia celular inducida por oncogenes. Otros genes que también mutan son los genes involucrados en la vía de señalización de c-KIT, como por ejemplo RAS y BRAF, que al mutar promueven el crecimiento y la supervivencia celular. Estos no son los únicos genes mutados en los melanomas. Se saben, existen otros, pero aún no se los ha identificado. Muchas de estas mutaciones están también presentes en los nevos melanocíticos. Sin embargo, estos malignizan con muy poca frecuencia. Así, muchas de estas mutaciones se consideran son necesarias, pero no suficientes para la malignización. Respecto a la exposición solar, se sabe que las quemaduras solares graves sufridas a temprana edad son el factor de riesgo más importante. La piel clara, presencia de lesiones precursoras como los nevos displásicos y antecedentes familiares son también importantes. Esta pregunta apunta a un preparado histológico provisto durante el trabajo práctico presencial. Como ustedes están trabajando desde sus casas, vamos a desarrollar cada uno de los distintos tipos de melanoma en las diapositivas siguientes. Existen distintas formas histológicas. Estas 4 son las más frecuentes. Todos los melanomas presentan 2 fases de crecimiento. El crecimiento radial describe la diseminación horizontal del melanoma dentro de la epidermis y la dermis superficial, y por ello presentan muy escasa o nula capacidad de metastatizar. Los melanomas en fase de crecimiento radial se pueden clasificar como melanomas extensivos superficiales, que se corresponde al tipo más frecuente y relacionado con la exposición solar, como melanomas lentigomalignos o de Hutchinson, que se corresponden con un tipo generalmente muy poco activo de melanomas que asientan en rostro de personas mayores, y con melanoma lentiginoso acral o mucoso, que es un tipo no relacionado con la exposición solar. Tarde o temprano, el tiempo es variable e impredecible. El melanoma cambia de fase de crecimiento radial a fase de crecimiento vertical, que es lo que se observa en el melanoma nodular. En este tipo, las células tumorales infiltran en profundidad las capas profundas de la piel. Cuanto más profunda la invasión, mayor probabilidad de metástasis.
Recuerden que la pigmentación de estas lesiones se debe a la cantidad de melanina y no a la cantidad de melanocitos atípicos. Cuanto más indiferenciado es el melanoma, menor es la producción eficiente de melanina. Es así que existen también los melanomas amelánicos, es decir, que no producen melanina, como se observa en la lesión de la imagen correspondiente al ángulo inferior. A la microscopía óptica constituyen lesiones con contornos y pigmentación irregulares. Crecen formando nidos o como células individuales y con mayor aumento podemos apreciar que las células del melanoma son grandes y poligonales, más grandes que los melanocitos normales y más grandes que las células presentes en los nevos melanocíticos. Los núcleos también son grandes, con contornos irregulares, cromatina granulosa por debajo de la membrana nuclear y nucleolos prominentes, muchas veces eosinófilos. La presencia de pigmento melánico es irregular y puede ser demostrada con tinciones argénticas bajo la forma de depósitos citoplasmáticos finamente granulares. Si la lesión carece de pigmento melánico y es muy indiferenciada, se puede recurrir al empleo de técnicas de inmunohistoquímica para HMB45, Melan A y S100. La combinación de dos tinciones inmunohistoquímicas positivas se considera diagnóstica. Otra herramienta útil en estos casos es la microscopía electrónica, que sirve para observar la presencia de premelanosomas y melanosomas. Recuerden que el melanoma nodular en fase de crecimiento vertical se asocia a mayor riesgo de metástasis a ganglios linfáticos y otros órganos. En estos casos se puede obtener información pronóstica adicional al investigar el estado del ganglio centinela, similar a como se hace en cáncer de mama. Un ganglio centinela positivo, es decir, con células tumorales, implica peor pronóstico. Podemos recurrir también a otros factores pronósticos propios de la lesión. Un factor pronóstico se relaciona con la fase de crecimiento del melanoma. Ya discutimos las diferencias entre fase radial y vertical. Relacionado con esto, es importante medir cuán profundo ha invadido el melanoma. Existen dos estrategias para esto, que discutiremos más adelante en detalle, y son el índice de Breslow y los niveles de Clark. Son relevantes también la cantidad de mitosis, la presencia o ausencia de ulceración y satelitosis. La importancia de estos factores se resume y destaca con el acrónimo BOOM. La B es de Breslow, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente esto. La U es de ulceración. Cuando está ulcerado es de peor pronóstico y se lo indica agregando el subíndice B en lugar de A cuando se estadifica el tumor. La M es de mitosis, aunque su importancia se discute hoy en día. También se puede usar para molecular, ya que algunas mutaciones, BRAF por ejemplo, son utilizadas como blancos terapéuticos por algunos fármacos de última generación. El índice de Breslow sirve para medir la profundidad del melanoma objetivamente en milímetros. Se usa una regla especial para microscopios y se mide la distancia
que hay desde la capa granulosa de la epidermis hasta la célula tumoral intradérmica más profunda que identifiquemos. Un Breslow menor a 0,75 milímetros es el mejor pronóstico y no implicaría riesgo de metástasis. Entre 0,75 y 1,5 milímetros se recomienda investigar además el estado del ganglio centinela en busca de metástasis ganglionares. Valores del índice de Breslow mayores a 1,5 milímetros implican mayor riesgo de metástasis a ganglio linfático y otros órganos y por ende peor pronóstico. Si la lesión está ulcerada además, al perderse el estrato granuloso de la epidermis, no queda otra alternativa que poner el cero de nuestra regla sobre el lecho de la úlcera, obteniendo así un índice de Breslow falsamente menor. Los niveles de Clark sirven también para medir la profundidad del melanoma, pero subjetivamente, según hasta qué estrato histológico llegue el tumor en su máxima profundidad. Hablamos de Clark 1 cuando el tumor es intraepidérmico, de Clark 2 cuando el tumor llega hasta la dermis superficial o papilar, Clark 3 cuando el tumor llega hasta la unión entre la dermis papilar y reticular, Clark 4 cuando el tumor llega hasta la dermis profunda o reticular y Clark 5 cuando el tumor llega hasta la hipodermis. Cuanto más profundo el melanoma, menor sobrevida. Noten que es más fácil y reproducible hablar de milímetros que hablar de capa histológica comprometida. El índice de Breslow sirve también para determinar la distancia mínima apropiada que debe existir entre el borde del melanoma y el margen quirúrgico de resección. A mayor profundidad, mayor margen de seguridad. La escisión inicial del melanoma es a ciegas, porque uno no conoce la profundidad del tumor y el índice de Breslow hasta después de haber operado al paciente y haber visto la lesión al microscopio. Es así que si el margen quirúrgico de seguridad resulta insuficiente, es necesario reoperar al paciente. En esta segunda vez se mide la distancia desde la cicatriz de la cirugía previa hasta el nuevo margen quirúrgico. Signos de alarma que deben tenerse en cuenta son aquellos vinculados con el A, B, C, D, E que vimos en las primeras diapositivas. Recuerden el boom también. Recuerden la importancia que tiene la ulceración en este tipo de tumores. Respecto a la satelitosis, se llama así a la presencia de pequeños focos tumorales alejados hasta 5 centímetros del tumor primario e implican un riesgo aumentado de recurrencia local. Recuerden también que lo más importante de todo es el diagnóstico temprano o precoz. Y por último, recordarles que la biopsia de un melanoma debe ser escisional, jamás incisional. Es decir, que si sospechan clínicamente el diagnóstico, la lesión se debe resecar completa desde el inicio. Muchas gracias.